montañas allí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, cuando nuestra fe está colocada exclusivamente en la cruz de Cristo, entendiendo que fue allí que toda victoria fue ganada, y la cruz sigue siendo el blanco de nuestra fe, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, queriendo decir que esto le da el derecho legal de hacer todo lo que Él hace, lo vemos obrando en nuestras vidas y corazón, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. En breve, ese es el orden prescrito de Dios para la victoria. Satanás está derrotado, fue derrotado en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo en el Calvario fue una obra legal, ciertamente. El Calvario fue una obra legal. Hubo una deuda que se le debía a Dios, y eso es algo legal, una deuda que se le debía a Dios y el hombre no la podía pagar, no podía pagar esa deuda, no había manera, no estaba capacitado para hacerlo. Si usted tiene $1 trillón, todavía no paga esa deuda. Así que Jesucristo pagó esa deuda que todos debíamos, entregándose a sí mismo en la cruz del Calvario como sacrificio. Y fue la razón por la cual tuvimos la encarnación. Jesús es Dios, pero Él tuvo que venir a ser hombre para redimir al hombre, para darse, entregarse a sí mismo como sacrificio en la cruz, y eso fue lo que Él hizo. Usted como creyente debe de mantener su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Mantenerla en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Si usted hace eso, se verá aprendiendo cada vez más y más sobre de lo que se trata esto, ¿no? Tomará tiempo, pero aprenderá y empezará a tener victorias sobre cosas en su vida con las que usted ha luchado, tal vez durante años. Y, y esa es la manera de cómo Dios opera. Ese es el camino a la victoria en el corazón y en la vida del creyente. Es que nosotros tengamos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantener nuestra fe correctamente. Y luego entonces el Espíritu Santo, quien es Dios y que puede hacer cualquier cosa, entonces empezará a obrar a favor nuestro y nos dará victoria en áreas con las que usted ha luchado durante años. Así que ese es el camino de Dios y no cambia su camino. Pero el problema con la humanidad es que tratamos de hacer todo esto nosotros mismos, queriendo decir que nosotros lo hacemos con buenas obras, esto, aquello, lo demás. Yo he tratado de orar hasta tener victoria. Puedo orar hasta que tenga victoria. Me di cuenta que no podía. Aunque yo traté todo lo que pude, todavía no funcionaba. Y no va a funcionar en su vida tampoco. ¿Quiere decir que dejamos de orar? De ninguna manera, claro que no. Mi vida de oración hoy es mayor que nunca, porque está enfocada en la razón correcta, es por el propósito correcto. Ahora, mientras que en un tiempo estaba enfocada en obras que Dios no puede aceptar, obviamente, hoy en día no es así. El Señor nos ama. Y durante esos momentos que, bueno, durante años, yo buscaba el rostro del Señor, Dios me bendecía. Honestamente, Dios me bendecía, pero no tenía victoria donde yo quería la victoria, ni tampoco usted. Eso no es posible. Pero aún allí es donde casi toda la iglesia hoy día está actualmente, tratando de santificarnos nosotros mismos. Y nosotros no podemos hacer eso, no es posible. Usted puede dar todo el dinero en el mundo y no lo va a lograr. Usted puede tener una vida de oración sin paralelos, como acabo de mencionar, no le va a ayudar. Usted puede ayunar hasta que, bueno, casi desaparezca, eso no le va a ayudar. Para vencer el pecado, y ahí está el problema, damas y caballeros, el problema es el pecado. Allí es donde está el problema, en el pecado. Y la única manera de tener victoria, me refiero a la única manera de tener victoria sobre el pecado, es poniendo su fe exclusivamente en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque Él es quien pagó el precio para que podamos tener victoria sobre el pecado, para derrotar. Él expió todo pecado pasado, presente y futuro. Entonces, allí está la victoria, total y completamente, allí está la victoria.
y usted ponga su fe allí, manténgala allí, mantenga esa fe allí fuertemente y encontrará que crecerá en la gracia y el conocimiento del Señor, encontrará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Gloria a Dios por eso. Hermano Swagger, esta es una ley que Dios estableció. Y eso quiere decir que va a funcionar. Funcionará y si no obedecemos, no va a funcionar. Bueno, lo que estamos tratando de hacer funcionar no va a No puede, funcionar. Dios no lo honrará. Así que, aunque presentemos nuestras buenas obras, esfuerzos, intenciones y tan maravillosas como esas cosas son, no nos vamos a ganar ninguna justicia de Dios porque todo lo que se hizo en la cruz, y eso es lo que el Espíritu Eso es. Santo va a hacer. Cuando Él ve Ujú. nuestra fe en Cristo y Cristo le da a Él lo que nosotros necesitamos aquí, vemos aquí, va a surgir por causa de que si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado y de la muerte, entonces seremos libres. En la iglesia, y ahora estos otros lo han estado estudiando en sus programas, tal vez usted lo ha visto o lo ha observado, pero todo lo que yo he leído en estos últimos 45 años no he visto en ningún lugar en la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, hasta la revelación de la cruz, cuando podemos ver cómo el Espíritu Santo obra. Yo tampoco. No lo veo y me gustaría verlo si es que existe. Yo leo bastante, tal vez 12 libros a la semana puedo leer, los consumo, los amo, quiero ver lo que otros piensan en su generación para entender qué era lo que estaban pensando entonces, lo que Dios estaba revelándole a la iglesia en ese entonces para presentar una restauración de lo que se le dio a Pablo o que lo que se dio por Pablo en el nuevo pacto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo único que funcionará es nuestra fe en Cristo y el acceso que tenemos, las cosas que tenemos comenzarán a fluir en nuestras vidas de trabajar bien. John, cuando estamos en el campo visitando iglesia tras iglesia durante 30 años, cuando yo llegaba a un pueblo, yo buscaba la tienda de libros usados. Cada vez hacía eso. Y compré cientos y cientos de libros escritos por los mayores predicadores bautistas en el mundo y evangelistas también, metodistas, de igual manera, pentecostales de la misma manera. Y yo nunca leí ninguno. Leí cientos y cientos de libros, de mensajes, mensajes muy Así buenos, es. pero, pero nunca nada refiriéndose a lo que estamos enseñando aquí. Cero realmente, nada. En lo que tiene que ver con, bueno, mi mente se me queda en blanco, pero nosotros fuimos salvos, santificados. A veces es difícil recordar eso. En lo que tiene que ver con la santificación, nada se dijo. Simplemente nada. Yo no recuerdo que leí ni siquiera un mensaje sobre la santificación o alguna parte del mensaje que tratara con ese tema. No estoy diciendo que no existían, pero cientos de libros y yo nunca leí uno. Y yo he leído esos libros de tapa a tapa. Leí comentarios completos. No me refiero a un solo volumen, 30 y 40 volúmenes. Los leí completos y nada se mencionó. Sí se mencionaba en comentarios, pero solamente se mencionaba solamente. Nadie desglosaba cómo eso sucedía, cómo venía a ser. Y hoy en día, hasta donde sé, y espero yo estar muy equivocado, pero temo que no es así, creo que en este tiempo yo no conozco de ninguna explicación que se esté ofreciendo. Estaba yo escuchando a un predicador en la televisión el día de ayer, muy buen predicador, y él le estaba diciendo a la gente cómo vencer la tentación. Y era interesante, era muy bueno en un sentido, pero no era bíblico lo que le estaba diciendo. Eso no iba a ayudar a nadie realmente. Él no usó las palabras, tiene que tratar más fuerte, pero eso era lo que se estaba diciendo realmente. Así que yo escuché muchos de sus mensajes. Él nunca me dijo cómo vencer la tentación. Nunca. Y él es un egresado de uno de los mejores seminarios en la nación. Y él hasta dijo el nombre del seminario de donde se graduó. Pero cuando esas personas salieron de ese lugar, ellos realmente no sabían cómo vencer la tentación, cómo vencer el poder de las tinieblas. Las cosas que él dijo
la gente decía, oh sí, eso es bueno, muy bueno, pero realmente no era verdad. No era verdad porque la cruz No, estaba eliminada, no se mencionaba la cruz en ese esfuerzo, ¿no? Nunca se mencionó lo que la Biblia nos entrega como el camino de Dios. Él citó muchos así es. versículos, pero nada se dijo sobre cómo llegar allí, cómo Correcto. alcanzarlo. Bien. Si ese es el caso, en todos los comentarios en los libros, en los mensajes que se han escuchado, y realmente no hay mención de lo que estamos hablando aquí específicamente de cómo el Espíritu Santo obra exclusivamente a través de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Yo haría la pregunta entonces, primeramente, cómo es que la iglesia sobrevivió todos estos siglos? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que la gente ha estado viendo y en qué depende? No estoy hablando de hace unos años nada más, sino cientos de años, porque debió haber victoria en el pecado, perdón, victoria en el corazón de los creyentes. ¿Qué se estaba proclamando? ¿Qué era lo que la gente estaba buscando y viendo, dependiendo de? Me parece que la respuesta a esa pregunta es que Dios es un Dios de misericordia. Él es maravilloso, tiene paciencia y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, algunos alcanzaron vencer en una vida de arrepentimiento, pero otros no, se rindieron. Se rindieron simplemente, no leemos de ellos, pero se rindieron. Y ese problema persiste hasta el día de hoy, hasta este propio momento, porque usted no puede tener victoria en su vida fuera de la cruz. Eso no es posible. Y realmente yo he vivido eso, ese lloro, ese clamor, Señor, enséñame, muéstrame. Y él eventualmente lo hizo. Pero este es un problema que realmente deja a muchos heridos en la vida. Una de las cosas, y disculpe, no quise interrumpirlo, hermano Swagger. ¿Lo interrumpí, señor? Lo Adelante. No, interrumpí, lo no, no, siento, no se discúlpeme. preocupe, adelante, adelante. La iglesia primitiva trató esto de diferentes maneras, pero por lo menos a través de la historia, Cristo fue proclamado. Jesucristo, de alguna manera, lo que él hizo en la cruz, el pecado fue tratado en parte. Pablo nos dijo esto. Sí, eso no fue negado, ese aspecto, y por supuesto la Iglesia Católica Romana y la tradición, eh, tuvimos una reforma afortunadamente que trajo de vuelta el énfasis sobre la justificación y después se desarrolló más al ver la progresión hacia lo que llamaría yo una esencia de santidad, la idea de vivir una vida santa, el gran despertar que sucedió en Estados Unidos, los puritanos, antes de eso, Ujú. enfatizando la santidad fuertemente, y más adelante vimos Bastante, ese sí. énfasis una vez más en el gran despertar. Jonathan Edwards trajo la idea de santidad. Whitfield, lo mismo. Wesley, lo mismo. Y más adelante Finney, el énfasis estaba sobre la santidad. Los avivamientos de santidad siguieron, así que hubo un énfasis en el pecado y así como dijo el hermano Swagger, era una vida de persistencia y de arrepentimiento porque no se sentía como que uno estaba viviendo en una manera santa. Y si leemos esos mensajes, eso se ve, He estado podemos leyendo uno de notarlo. sus mensajes y eran muy buenos. Estoy hablando de una constante repetición. Sí, pero no fue el entendimiento de cómo obraba el Espíritu Santo. El movimiento de los Keswicks sí en su movimiento de santidad en cuanto a la naturaleza pecaminosa, las cartas verdes del Señor eh, que lo presentó en ese entonces, entendiendo la otra obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero sí entendían la santidad y presentaron algunos aspectos de la naturaleza pecaminosa que algunos de los bautistas eruditos, como Kenneth Wuest, entendía bastante, pero aún no entendían cómo obraba el Espíritu Santo, cómo recibimos esta gracia de Dios. El mensaje de la cruz resalta todo esto. La culminación de todo es lo que hemos estado diciendo desde hace mucho Muy tiempo. bien. Para ser justos, encontramos ciertas porciones de esta doctrina a lo largo de la historia. Primordialmente regreso a William Durham en el principio del movimiento pentecostal. Pero eso es en el siglo XX. Sí, pero ahí está, existe. Y él trató con esto Bien, fuertemente como individuo que vino desde un pasado, un historial bautista. Creían en la santificación progresiva. claro. Creían que era el resultado de... Y bueno, él trajo esta enseñanza a la calle de Azusa el tercer, cuarto y quinto año de el movimiento
terminó llamando la controversia de la Ujú. obra consumada, porque él decía que la santificación no era una obra instantánea. Los grupos de santidad que surgieron, que realmente establecieron el movimiento de la calle Azusa, creían en salvación y después, bueno, un evento significativo de santificación y también el bautismo de fuego. Y fue Durham que vino del norte y un bautista fue lleno del Espíritu Santo que vino después de enseñarlo en el norte y él fue lleno en la calle Susa, regresó al norte y después el cuarto año de la calle Susa vino otra vez y había comenzado a menguar. El movimiento de la calle Susa había comenzado a decaer. Seymour estaba viajando hacia el este, predicando en diferentes localidades, pero el evento mismo comenzó a menguar. Durham regresó y comenzó a oponerse a esa segunda obra de santificación que el movimiento de santidad y la iglesia primitiva pentecostal, que incluiría a Seymour y también, no Bartleman, pero tal vez, bueno, sí, tal vez Bartleman, pero no sé cómo, el señor Fue Barnabas. de Kansas, Parham, sí, muy fuertes en esos tres eventos, así que él vino y comenzó a predicar en la calle Azusa la controversia de la calle, la obra consumada de Cristo. Y él decía que la santificación es el resultado de la fe es el resultado de que alguien ponga su fe en Cristo, lo que él ha hecho y sus escrituras. Tiene un poco acerca de la naturaleza pecaminosa y trata con algunos de los aspectos. Él literalmente encendió el fuego de la calle Azusa otra vez con el mensaje de la cruz, con el mensaje de la obra consumada, con la controversia, pero terminó siendo una controversia porque Parham y Seymour literalmente Sí. lo sacaron de la iglesia y lo dejaron fuera. Aunque la gente había comenzado a regresar a la iglesia y a experimentar el poder de Dios otra vez, ellos dicen que había decaído bastante, casi hasta llegar a nada, pero llegó Durham y comenzó a predicar el mensaje de la cruz. El fuego regresó y estaban ellos, bueno, ellos tenían que rechazar a 500 personas las tardes porque la gente no se quería ir por miedo de perder sus sillas y la oposición eliminó a Durham de este avivamiento en la calle Azusa y tristemente él falleció en 1912, solo unos cuantos años después de presentar la doctrina. Las asambleas de Dios, de acuerdo a cómo lo conocemos el día de hoy, fueron fundadas sobre esa doctrina que Durham presentó, la obra consumada de Cristo. Y en la historia de las asambleas, ustedes encontrarán ahí que su primera reunión, ¿cómo le llaman ellos? Su primera reunión o La asamblea Asamblea General, general. ¿no? Ese mensaje que se predicó fue el mensaje de la cruz. Sin embargo, habiendo sido eso en 1918, 1919, eso, nos adelantamos un poco más en la historia. Y usted entró a la escena de las asambleas en 1945. Usted tenía 8 años de edad cuando fue salvo, Sí, ¿verdad? sí. Así que en algunas de esas fechas, 42, para 43. ese entonces el mensaje se había perdido. Había sido reemplazado con el bautismo con el Espíritu Santo. Así que lo Sí. que estoy diciendo es que si nos fijamos en la historia, podremos encontrar partes de este mensaje que Dios utilizó a través de diferentes personas para traer la verdad de lo que tenemos que, del objeto en el que tenemos que poner nuestra fe. Pero en ningún momento ha habido un énfasis tan fuerte en una plataforma como esta, como el que tenemos el día de hoy, y jamás ha existido. Eso continúa presentándole al pueblo de Dios y ahora a través de la televisión alrededor del mundo esa verdad simple de fe en Cristo y el crucificado. El mensaje de Durham no fue tan refinado, no estuvo tan refinado como lo que vemos aquí hoy después de No 25 tan años, claro. no tan claro, pero aún así existía. Así que tenemos que tener cuidado en decir de que jamás, Lo que estaba diciendo, para aclarar, no es que la paz no estuvo presente, sí, pero que el cómo el Espíritu Santo sí, obra, eso fue lo que resalté. Eso no lo he correcto, visto y no fue parte. He leído de las distintas escrituras de pentecostales, aún las asambleas de sí. Dios y algunas que son muy buenas, pero una vez más, nunca resaltan. Y muéstrame porque lo quiero ver, cómo el Espíritu Santo obra. Para mí, eso fue el entendimiento más revolucionario de la cruz.
Una vez más, la declaración, y estoy de acuerdo con usted, cuando yo me fijo en la doctrina bautista, ambos estarían de acuerdo con nosotros en la santificación progresiva, pero para ser honestos con ustedes, la obra del Espíritu Santo no está incluida. No, Realmente se trata más de que, bueno, ya que es libre de la naturaleza pecaminosa, deje de pecar. Y sí, es algo de fuerza de voluntad. Y se ve lo mismo con Kenneth Wuest. así es. La idea de que ahora hemos sido libres del pecado por el poder de la cruz, nosotros podemos vivir libres sin un problema. Así que esas partes existen, alguna información existe, pero el énfasis el énfasis en la santificación a través de el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo y la cruz jamás ha sido revelado tan definido Así como se es. está haciendo el día de hoy. Bueno, creo que el problema principal en todo esto es que no entienden, no creo que entienden, el hermano Durham lo entendió tampoco, y es que los creyentes son santificados, digo los creyentes, cuando son salvos, cuando nacen de nuevo, en ese momento también son santificados. Sí, Yo no creo que entendieron eso. creo que la santificación instantánea, hermano Swagger, fue un concepto bastante fácil de entender para algunos por causa de, bueno, de la doctrina paulina que existe. Bueno, es fácil Sí, entenderlo, sí, pero hay que escucharlo antes de entenderlo. Meyer Pearlman, una vez más otro gran erudito pentecostal que murió temprano, en su libro Doctrinas de la Biblia define la santificación instantánea y la santificación progresiva. Y creo que él escribió su libro en los 20. ¿Y él lo definió de esa Sí, sí, manera? muchísimos y muy fuerte en esa doctrina. Así que Bueno, las asambleas de Dios evidentemente no lo sabe. una de las cosas que tenemos que entender es que él tenía Él era que... de las asambleas de Dios, ¿no? Pero Correcto, no sí. aprendieron eso. Bueno, lo que tenemos que entender es que lo que se encuentra en la escolaridad, y Joseph, tú acabas de pasar el programa de maestría también y ves lo mismo también. Y eso es que lo que está escrito por los eruditos y lo que se predica en los púlpitos en Estados Unidos son dos cosas completamente diferentes. Así que podemos encontrar doctrina verdadera o aún procedimientos, no significa que llegó a la cabeza, oídos y corazón del hombre. Preguntando sobre el doctor Watts. Watts, no recuerdo ese nombre, no lo puedo recordar en ocasiones, pero él tiene un doctorado también y en la teología Sí, sistemática, ¿no? correcto, sí. Y le pregunté si él escuchó de esto en algún momento de creyentes, o perdón, creyentes sí, pero de nacer de nuevo y que en ese momento también son santificados, porque Pablo dijo en 1 Corintios 6:11 que somos lavados, somos santificados y somos justificados. Es algo presente, no es algo que está en el futuro. Sí. Y me dijo, hermano Swagger, yo nunca lo había escuchado. En todos mis años que estuve allí, en mi doctorado, yo nunca lo escuché. Yo creo que yo cubrí toda base, pero esa la perdí. Mi pastor, el primer año en el que yo fui salvo, nos instruyó en doctrinas de la Biblia de Meyer Perman. Así que para mí siempre fue una base muy fuerte, un entendimiento que esa santificación instantánea significa que en la salvación uno es apartado para Dios y se acabó. Así que, Separados y para para Dios. siempre somos apartados para Dios. Pero la naturaleza progresiva de la santificación, por eso es que en estos últimos años he tratado de añadir ese adjetivo a la santificación porque define la diferencia entre lo que sucede en el momento en el que una persona es salva, apartada para Dios y apartada para Dios, separada para Él, y la naturaleza progresiva de nuestro crecimiento como cristiano mientras confiamos en el Espíritu Santo para hacer la obra de cambios mientras mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Así que es una obra instantánea y progresiva, como escribió Perlman, y es algo que una vez más debe de entenderse. Bueno, el creyente entra en un estado progresivo Sí, hasta que el Señor nos lleve a casa. absolutamente. Y pero yo temo que la mayoría no entiende que eso viene como resultado de que nuestra fe esté en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la Sí, cruz. correcto, instantáneo. Si me permite decir algo, la importancia de esta verdad instantánea, cuando tiene que ver con la cruz, la victoria jamás cambia.
siempre es lo que era cuando fuimos salvos. Cuando yo regreso a Romanos capítulo 6, siempre va a decir cada uno que esté en Cristo también ha experimentado el beneficio de su muerte en el Calvario, como nosotros que estamos en el Viviremos allí. como que morimos en el cómo podemos estar en el pecado aún no. Es una doctrina simple, una verdad simple, no es tan simple al mismo tiempo porque si yo no veo que la cruz, la victoria que Cristo ganó para mí, jamás cambia, aunque sí es una obra progresiva, estas verdades, Condicional, es correcto. estas verdades son posicionales. Yo no pierdo esto. Así es. Tendría que, mire, ¿por qué es importante? Bueno, porque a menos que usted esté fuera del reino, Ujú. a menos que usted fuera del reino de Dios, usted siempre tiene la esperanza de regresar a esto. Sin importar cuán lejos usted esté, qué tanto el pecado haya reinado en su vida, siempre puedo dirigir a un creyente, aún en su pecado y en su atadura, diciéndole, sé que te sientes como te sientes, sé que estás experimentando las ataduras en tu vida, sé que presentemente que no ves salida, pero tienes que enfocarte aquí, Romanos capítulo 6, enfócate en la obra consumada de Cristo. Y hay que preguntarles, ¿aún estás en Cristo? Porque si aún estás en Cristo, la cruz aún es tuya. La cruz aún es una obra para ti. Así que esta posición, esta obra instantánea es muy importante porque es lo único que me da esperanza Eso para poder es. yo poner mi fe continuamente en Él. Pero Joseph, el problema con el creyente, y él inicialmente no lo sabe, que instantáneamente es santificado. Él no sabe eso. Número dos, él busca entonces tratar de santificarse a sí mismo. Y ese es el resultado de no saber. Sí, Es lo único exacto. que uno puede hacer, por eso es que es tan importante. Nosotros sí sabemos que, que esta victoria de la cruz es, bueno, lo hemos dicho antes, es una victoria perfecta. Cada una de esas modas que se presentan, he visto cómo van creciendo. Son esfuerzos, si lo decimos honestamente, de santificar a la persona ella misma, ¿no? Sea que estén tirados en el piso riéndose dos horas. Y en ocasiones el Señor sí puede poner una risa santa sobre una persona. Eso sí sucede. Pero el tratar de santificarse, aunque tal vez no conocen la palabra, es lo que están tratando de hacer. Y el tener las manos impuestas, reprender demonios y todas esas cosas, todo eso ellos piensan que tiene que ver con el proceso de santificación, si entienden algo al respecto. El problema es que no lo entienden. Para ser claros entonces, para mí, versículos 2 Romanos 6 dice, cómo nosotros que estamos muertos, ese es ¿Cómo? el verbo aeroisto, los que hemos muerto, ¿qué nos significa esto? Pues solamente para preguntarle, estábamos diciendo hace un momento que no está conectado todo esto a la santificación instantánea. Repítelo, Re- por favor. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado, cómo puedo decir y ser una realidad en la vida de cada creyente? ¿Es así? ¿Es que estoy buscando una santificación instantánea? ¿Sucede Absolutamente, sí. en la santificación y estoy Dos tratando de cosas, enseñar al creyente? dos cosas, y tenemos que ver con lo que acabamos de decir. Las justificación, y lo he dicho yo durante años, y lo he dicho una y otra vez, la iglesia no entiende la justificación. No Ujú. entiende su estatus y su posición como resultado de la fe en Cristo. Si fallamos y no entendemos que somos salvos y somos mantenidos por Cristo en la cruz, entonces no podemos vivir una vida justificada. En otras palabras, una persona que vive por la ley de la fe, uno, uno recurrirá a la ley de las obras. Y creo que lo que usted está diciendo se conecta con todo esto. La santificación es instantánea, pero el creyente que no entiende qué es lo que se ha hecho, lo que se ha logrado ya, como resultado de nuestra fe en Cristo, por causa de su estilo de vida, por causa de su incapacidad de vivir libres del pecado, está tratando de regresar y hacer todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, tratando de justificarse a sí mismos, Ujú. tratando de santificarse a sí mismos, como quiera que usted quiera definirlo. Todo el proceso es que nuestra fe tiene que descansar en Cristo y en lo que Él ha hecho. Y entonces nosotros somos puestos literalmente en Cristo y si nosotros mantenemos esa fe, estaremos viviendo en la esfera del Espíritu,
donde el Espíritu obra, le llamamos nosotros a andar en el Espíritu. Por esta ilustración, hermano Swagger, si nosotros pensamos en un cuadro y decimos dentro de este margen de trabajo está el área, el ámbito donde trabaja el Espíritu. Cuando la persona es justificada y es salva, es santificada y es puesta en ese ámbito, pero el Espíritu Santo no vive, no obra en cada ámbito, no obra por acá y no obra por allá. Él obra dentro del ámbito que Dios ha establecido. Así que nuestra fe en Cristo y la cruz no solo debe producir una santificación segura y también un estatus de santificación, estatus por Dios, y nos pone en el ámbito de donde el Espíritu Santo obra y vive. Ahora yo estoy viviendo, caminando, ordenando mi vida en el ámbito del Espíritu y constantemente eh, vive en mí. Así que todas estas cosas simplemente puestas reflejan nuestra fe y el objeto de nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestra fe en quien Cristo es, estamos seguros de esa posición de justificación y de esa posición de santificación y se nos asegura también en vivir y caminar dentro del ámbito en el que el Espíritu Santo está obrando el orden prescrito de Dios y eso garantiza que si nosotros mantenemos nuestra fe donde pertenece, entonces la persona que yo soy ahora puede ser transformada por el Espíritu a la imagen de Cristo. Bien, esa es la llave, ahí está, estar a la imagen de Cristo, pero ese es un proyecto de toda la Así vida. es. Y tenemos que, Es la perfección de Cristo. Nosotros como seres humanos no podemos llegar a ese lugar. El correcto. Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas para llevarnos hacia ese momento glorioso, ¿no? Así Pero es. todavía tenemos un camino largo restante. Esa palabra que usted presentó, ese tiempo glorioso, cuando hablamos de esas dos cosas, santificación, si nos fijamos a través de la lente de la justificación, absolutamente instantáneamente, pero si nos fijamos relativamente a la eternidad y a la glorificación, ese es el proceso que continúa. Todo esto culminará cuando nosotros seamos glorificados, cuando fallezcamos y Así lleguemos a la es. gloria o en el arrebatamiento de la iglesia. Pero solamente para hablar de algo, cuando un joven o una jovencita se enlista en las Fuerzas Armadas, en la fuerza militar, cuando la persona es aceptada y entra a la fuerza militar, bueno, primeramente se convierten en propiedad de la fuerza militar, se convierten en propiedad del ejército, no hay duda alguna. Pero ellos son soldados en ese momento de ahí en adelante, pero no salen a la batalla inmediatamente. Ahora hay un proceso de ser convertidos a la imagen de un soldado. Aprenden a pensar como soldados, a actuar, a reaccionar. En otras palabras, pasan de ser civiles a soldados. Bueno, en cuanto a así ellos es. entran una vez más, ya son soldados, ya son apartados, son extraídos de la generación. De la población en general y se convierten en propiedad de los Estados Unidos, de la fuerza militar. Cuando nosotros le damos nuestra vida a Cristo y nos convertimos en cristianos, el Señor es nuestro maestro, el Señor es nuestro Señor. Soy esclavo de Jesucristo y gracias a Dios que ese es el lugar más excelente donde uno puede estar, pero somos propiedad de Dios y es que podemos nosotros utilizar esa terminología, pero no nos podemos ni acercar en cuanto a lo que significa, en cuanto a lo que significa ser el resultado final. No significa que somos menos salvos. En el momento que usted fue salvo, usted está tan salvo como va a poder llegar a Así serlo. Usted es. es justificado y santificado tanto como lo pueda llegar a ser en el futuro, pero ese proceso de santificación relativamente a obrar hacia la glorificación es lo mismo que ese soldado sufre a través del entrenamiento básico, la batalla,
y continúan ellos siguiendo hacia arriba. Nosotros jamás terminamos en esta vida. Jamás va a haber una persona Qué bueno que que lo llegará a ese dices. lugar. Pero gracias a Dios que hay una vida nueva, un nuevo cuerpo que no estará sujeto al pecado. Pero ahora, en ese momento, no tenemos que pecar porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y ese es el lugar en el que el creyente puede estar, donde el pecado no tenga dominio sobre nosotros, y gracias a Dios por eso. No podemos llegar al punto de la perfección. Hay mucho que está mal con nosotros. Estamos todos torcidos, sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Josh dijo, pero ahora Pablo, él siempre puede, parece como que siempre le arroja más problemas a la situación. En Romanos capítulo 8:30 dice, al que predestinaste también llamaste, y al que llamó también los justificó, y al que justificó también glorificó. Eso es. Entonces, en la mente de Dios, Él ve la glorificación aún como un evento ya hecho. O que es un proceso que va a Bueno, Él suceder. dice a los que glorificó. También es la misma terminología, una vez más. Pablo siempre avienta ese tipo de ecuaciones difíciles, pero con nuestra fe apropiadamente centrada, Dios nos ve en nuestra condición terminada, lo que nosotros no podemos ver, y en ese caso, Él nos ve aún en la perfección que va a hacer en el futuro. Bueno, nuestro cuerpo físico todavía está sujeto uno al otro en lo que tiene que ver a lo que nos cedemos, ¿no? Realmente el poder de Dios, el Espíritu Santo, o a las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa. Así que por eso estoy hablando del proceso de glorificación. Sí, estoy de acuerdo En lo que completamente refiere a contigo. todo Sí, esto, como ¿no? dije, simplemente menciono esto porque Pablo lo hace, pero el punto entero de esto es que si nuestra fe está bien, todos los procesos que Cristo murió para proveer son nuestros. Mientras nosotros no podemos llegar al punto de perfección, no podemos. Al mismo tiempo, el crecimiento nunca termina. Y el Espíritu Sí, Santo quiere llevarnos constantemente a estar más cerca, como dijeron algunos de ustedes anteriormente, que sea como Cristo, una situación como Cristo, más y más, ¿no? Entender la cruz y lo que Jesús hizo allí, eso no detiene la tentación. Satanás va a tentar correcto. y él va a tentar hasta que el Señor nos lleve a casa, pero va a disminuir el efecto. Consideremos lo siguiente, cuando el Señor te libertó de la nicotina, por ejemplo, y te libertó del alcohol y él te llevó al punto donde ya no hay deseo de esas cosas en tu vida por Sí, eso. Y eso anteriormente era un constante deseo de un cigarro y eso realmente no es libertad, ¿verdad? no, pero allí viven muchos, millones de Sí, cristianos amén, sí. actualmente. Pero entonces estoy diciendo que la tentación será disminuida en gran manera, mientras que ahora no eres afectado con Así el es, alcohol o con las drogas o nada de eso. Se ha ido, gracias al así Señor, es. ¿no? Pero tal vez hay otra cosa que puede Oh, no, afectar. hermano Swagger, no. No, estás bien entonces. Yo no he sido glorificado aún. Les digo que no está glorificado todavía. Tenemos que Él parece que aclararlo, no lo sí. sabe. Ahora, tenemos que irnos a la pausa. Ya volvemos. Estamos estudiando actualmente la doctrina de Satanás. Satanás es un ángel caído y probablemente fue el ángel más poderoso y el ángel más bello creado por Dios. Él busca desechar a Dios y tomar el trono de Dios para sí. Su tiempo y esfuerzo está a punto de culminar. En este comentario sobre el libro de Ezequiel, le ayudará a entender este tema, quién es Satanás y lo que busca hacer como nunca lo ha entendido antes. Normalmente se vende por $40, a la venta por solo 20. Si no lo tiene, debe ordenarlo. Me alegro por los muchos entre ustedes que ya han adquirido este libro. Hermano Swagger, ¿cómo puedo entender la Biblia? Si gusta ordenar ambos, solo 20.
$5 más manejo y envío. Y esta es una oferta excelente, la cual espero que usted aproveche. Para más información, visite shopjsm.org. En Juan 14:26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este libro, el hermano Swaggart enseña cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente, cuya fe está anclada en la cruz. Para adquirir su copia de este libro, Cómo opera el Espíritu Santo, visite shopjsm.org. Soy Gabriel Swaggart, presidente del Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart. Durante 30 años, el Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart ha estado preparando a estudiantes para el ministerio, como pastores o maestros, con la palabra de Dios como la columna de nuestro currículum. Preparamos a los estudiantes para experiencias de toda la vida y puedo prometer a todo prospecto estudiante una educación centrada totalmente en la palabra de Dios, en este campus donde la fe cristiana es practicada y todos son respetados. Como nieto del evangelista Jimmy Swaggart, puedo asegurarle que su tiempo aquí resultará en 3 cosas. Número 1, un entendimiento del mensaje de Jesucristo y este crucificado. Número 2, lo que significa ser totalmente pentecostés. Y número 3, cómo aplicar la palabra de Dios a su vida diaria. El Instituto de Jimmy Swaggart, espiritualmente enfocado y académicamente integral. Esta es la cadena SBN. Lo que el creyente quiere ver es el final de Satanás, Sí. la conclusión del hombre del pecado, ¿no? El ángel del pecado. La Biblia enfáticamente nos dice que claramente cuál será el final del enemigo. Mientras él estuvo totalmente derrotado en la cruz del Calvario y en toda capacidad, aún el Señor le ha permitido continuar. De hecho, el mayor esfuerzo de Satanás de dominar al mundo está todavía en el futuro. ¿Y cómo piensa él que puede tener éxito en esto? Él sabe lo que el Señor ha dicho sobre la palabra de Dios, cito. No penséis que he venido yo a destruir la ley, La ley de Moisés, a los profetas. las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso es. Jesús cumplió la ley por medio de que cumplió la ley con su al pie de la letra y muriendo en la cruz del Calvario. Él suplió toda necesidad en la cruz, damas y caballeros, y eso es lo que tratamos de decir constantemente, tal vez no de la mejor manera, pero lo decimos así. Él suplió toda necesidad que pueda tener el hombre. Todo hombre había roto la ley. Todo ser humano que ha nacido ha roto la ley. Y eso se aplica ahora, si usted va a verlo en esa capacidad. Pero Jesús satisfació las demandas de la ley rota al entregarse a sí mismo, porque la paga del pecado es muerte, y aquel que rompe la ley, la penalidad es muerte. Es muerte. No hay otra manera de verlo. Lo podemos ver esto en Deuteronomio. Y es un sistema, yo veo a los cristianos que se ponen bajo eso. Usted no quiere hacer eso. Usted no quiere ser bajo la ley. No quiere estar bajo la ley, porque automáticamente es un fallo. Un fracasado no lo puede hacer. Y Jesucristo lo hizo por nosotros. Hablando acerca de esto, y discúlpeme por favor, no quise Adelante. interrumpirlo. Usted estaba hablando durante la pausa y todos estos sistemas de hombre que la iglesia inventa, como la psicología incluida, todas estas supuestas ciencias, solo toma a los individuos y los pone de una celda a otra. No son libres, aún son cautivos. Hermano Dave, usted dijo que la palabra que se utiliza es entender. Sí es. Correcto, miren, pudiéramos hacer esta declaración que la mayoría de los cristianos están peleando la batalla incorrecta. Estamos peleando una batalla que ya él ganó.
Exactamente. Ayer leímos, luchamos no contra carne y sangre. Yo veo a muchas parejas cristianas que pelean entre sí. Mi esposa, mi pareja no es mi enemiga. Así es. Pero Y qué bueno, ¿verdad? sí, Debes de dar gracias a Dios por eso. pero lo que pasa es que muchas parejas están peleando entre sí y esa no es la Ahí está. batalla. Ustedes están en el mismo equipo. Deberían de estarlo. Ujú. Cualquier persona que juega deportes puede reconocer que en mi equipo habían varias personas cuando se peleaban. Si dos personas del mismo equipo pelean, pierden el Peleándose partido. entre sí, Pierden el partido. Hay una terminología que los entrenadores utilizan para poder describir a un equipo que se ha reunido, que se ha unido, se ha fusionado, trabajan juntos como un equipo. Y lo mismo es cierto en la iglesia. Mucha gente en la iglesia está peleando entre sí y no reconocen quiénes son los enemigos verdaderos o cuál es la verdadera batalla. La batalla ya fue pagada. Y Dave, adelante, adelante. bueno, leímos el día de hoy, el mundo, la carne y el diablo. Muchos cristianos están tratando de pelear contra el mundo, están tratando de pelear contra la carne, están tratando de pelear contra el diablo. Esa batalla ya fue ganada. Yo creo, Dave, y tú tienes mucha más experiencia tratando con problemas maritales más que yo. Yo creo que una de las causas de tantos problemas maritales es precisamente que el esposo o viceversa la esposa, no importa cuál sea, está tratando de hacer a la esposo o esposa hacer lo que solo Cristo puede Sí. hacer. Y no podemos hacerlo, no se puede hacer eso. Les llamo yo personas que dependen. ¿Sabe qué es eso? No, yo esa parte no la he No, aprendido. no entiendo tampoco yo. También les llamo yo absorbedores. Mm, Bueno, mire, como lo que usted está diciendo es correcto en muchas de las relaciones. Si yo espero que mi esposa me dé paz, gozo, propósito, ¿tienes un esperanza, problema entonces? ella no lo puede hacer No, no. y siempre va a fallar. Sí, Y si ella falla, solamente Cristo lo puede hacer. sí voy a estar enojado con ella y porque no cumplió con mis expectativas. Pero como usted dijo, solamente Cristo puede suplir todo eso. Y Ujú. también, solo después, cuando nosotros no estemos tratando de quitar de nosotros mismos o depender de nosotros mismos y estemos dependiendo de Cristo, ¿será que podemos convertirnos en el tipo de esposos o esposas que Dios quiere que nosotros seamos? Ahí está. Y una vez más, estamos peleando la batalla incorrecta. Muy bien, correcto. Lo mismo en nuestra experiencia cristiana, estamos Así tratando es. de depender de todo menos lo que Cristo ya ha hecho. Ujú. No podemos liberarnos de la maldición de la ley. No hay manera de poder hacerlo. Jesucristo en Correcto. Gálatas capítulo 3 creo que lo refiere, en Romanos capítulo 7 habla precisamente cómo Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Nosotros no podemos removernos por nosotros mismos de estar bajo la ley. Realmente no hay alternativa. Estamos en esa prisión, no hay salida y no tenemos fuerza para romper los barrotes y salir. La puerta hay que abrirla y solamente Jesucristo lo puede hacer. Él nos redimió y nos redimió de esa maldición de la ley y sabemos que la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado.
la ley del pecado y de la muerte, pero gracias a Dios que Él nos mueve de debajo de eso, ahora estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ahora la ley de la gracia puede obrar en esa situación. Pero el punto es que nosotros estamos tratando de abrir esa puerta de la prisión para remover esas barras y ni siquiera tenemos las fuerzas. Y eso tal vez tenga que venir a través de revelación o experiencia de fallar tantas veces, pero hay muchos cristianos hoy en día que están agotados, desgastados, que están a punto de rendirse porque han estado tratando de ser libres y no pueden, Muy con sus buena propias analogía, fuerzas sí. no lo pueden Sí. hacer. Mi abuela le dijo a papá cuando fumaba 5 paquetes de cigarrillos al día y ya era salvo y hasta operaba en el ministerio. Ahora, hoy en día, la abuela le dijo a su mamá, le dijo, John, deja de tratar de hacer lo que Jesucristo ya Así había es. hecho. Él quería ser libre. Ella te dijo aquel día, deja de tratar. Jesucristo ya lo hizo. Empieza a creer. No quiere decir, bueno, mientras tanto voy a fumar todo lo que pueda. Activamente estabas buscando al Señor, pero esa palabra cuando llegó a tu vida fue como, bueno, esto es lo que no he tratado, el dejar de tratar. Y esa palabra llegó y por eso tantos están agotados, desgastados, están tratando de hacer algo que no pueden hacer y aún Jesucristo ya lo ha hecho. Sí hay una batalla que todo cristiano tiene que pelear. Claro que sí. La La batalla batalla, de la la pelea fe. de la La fe. batalla de la fe. Una vez que nosotros seamos liberados inicialmente en la salvación, entonces tenemos que mantener nuestra fe en quién Cristo es y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y al hacerlo, entonces y solamente entonces el Espíritu Santo obrará en y a través de nosotros. Hablando de lo que dijo Josh, muchos solamente ceden y tratan de encontrar una excusa para su legitimidad, lo cual no la hay, pero yo creo que muchos están en esa categoría, lamentablemente. Sí, por frustración. Y una vez más vemos a lo largo de los últimos 25 años especialmente e impresionantemente, vemos cómo esa barra o ese nivel de moralidad ha caído de más. Si queremos ver esto en acción, lo que acabas de decir, lo que está sucediendo con cristianos y estando en el alcohol hoy en día, Sí. es increíble. Tratan de Correcto. hacer lo correcto, está bien, lo puede hacer, no hay nada malo con Sí. ello. Yo puedo consumir alcohol en moderación, no hay problema. Hemos visto todo esto en los últimos 25 años, el alcohol, el aborto, la aceptación del estilo homosexual y todo esto. Y ahora Y ahora el gobierno ha legalizado la marihuana, eso también va a suceder. eso también estará ahí. Bueno, y en lugar de haber victoria, estamos haciendo lugar para la Correcto. adicción o la Pero esclavitud. el atadura. nivel moral de Dios en Cristo no menguó, sino que Así incrementó. es. Él hizo que este nivel subiera Sí. mucho más que la ley mosaica, pero lo hermoso de todo es que nos ha dado el medio por el cual nosotros debemos esforzarnos para llegar a esa moralidad. No solamente dijo, bueno, muchachos, ya aquí está, ahora lo voy a poner acá. No, él dijo a través de su muerte, la persona del Espíritu Santo por primera vez lo envió para vivir en nosotros. Y si entendemos qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros o por nosotros y ponemos nuestra fe en Él, como le hemos dicho ya, jamás vamos a llegar a la perfección, pero hay una dirección de moralidad que continúa subiendo en nuestras vidas. Así es. Y mientras así más es. vivamos para Dios, estoy convencido que más sentido, si lo hacemos correctamente, más sensible nos convertiremos
y estaremos a esa voz interna del Espíritu Santo que dice, no, tal vez el año pasado, pero no este año. Ya no más. Tal vez antes, pero no ahora. Y Él es paciente y una vez más tenemos algo que la escolaridad llama la ley de Cristo, que son las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas morales de Cristo y las enseñanzas morales de los apóstoles. Es un código moral más alto que cualquier otra cosa que el hombre pueda llegar a encontrar. Pero una vez más, el medio por el que nosotros podemos seguir hacia arriba progresivamente ha sido dado a través de fe en Cristo y la cruz y la obra interna del Espíritu Santo. Bueno, fue una moralidad donde era algo para todos, ahora es individual, Correcto, es personal. Bueno, de lo que estamos hablando de la moralidad alta es lo opuesto de lo que podemos ver en Romanos capítulo 1, que es ese descender de esa moralidad. Y es completamente lo contrario, el Espíritu Santo moverse en nuestra vida. La gente que no permite que el Espíritu Santo obre experimentará eso, que no vea a Dios como creador, pero como salvador y santificador. Así es. Dave, adelante, vamos a continuar leyendo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Era la ley de Moisés. O a los profetas. Las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió la ley, viviendo como hombre una vida perfecta y satisfaciendo su maldición al morir en la cruz. Porque de cierto os digo, declara la autoridad absoluta, que hasta que perezca el cielo y la tierra, significa ser cambiado o pasar de una condición a otra que acontecerá en la edad perfecta. Ni una tilde. La letra más pequeña en el alfabeto hebreo. Se pegaron las páginas, perdón. Perecerá la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Adelante, sigue leyendo. Perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Precisamente la ley tuvo que ser cumplida en Cristo y lo fue. De hecho, totalmente cumplida por Cristo en su vida, muerte y resurrección con un nuevo testamento o nuevo pacto promulgado. Y damas y caballeros, gracias a Dios que vivimos bajo el nuevo pacto. Amén. Gracias a Dios. No malentienda, la ley puso a Israel por encima de toda nación del mundo mientras aún trataban de cumplirla, de guardarla. Los ponía por encima de todo el mundo realmente. Pero el nuevo pacto es mucho mejor, edificado en mejores promesas. Alabado Dios. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y oramos pues que algo se haya entregado hoy que haya sido de bendición, que le bendiga, que le fortalezca en su caminar. Eso es lo que queremos hacer, ayudarle para hacerle más fácil vivir para Dios, para que usted pueda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Eso es lo que buscamos que suceda en su vida, corazón, y en el nuestro también. Les amamos a todos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.